Hola a todos y bienvenidos a esta sesión del curso Diseño y Análisis de Experimentos, donde estudiaremos de forma explícita el análisis de varianza, ANOVA por sus siglas en inglés. El ANOVA nos va a servir para hacer una comparación cuando tenemos más de dos tratamientos. Si nosotros queremos saber si algún tratamiento tiene algún efecto, pero si tenemos ya más de dos tratamientos, pues entonces la herramienta adecuada va a ser el ANOVA. Dentro de la ANOVA aparecen unos conceptos muy importantes como lo es la varianza entre grupos y la varianza dentro del grupo. De forma específica o esencialmente lo que trata el ANOVA es discernir qué situación está ocurriendo, la situación mostrada en la figura A o la situación mostrada en la figura B. En el caso de la figura A podemos ver tres diferentes poblaciones o tres diferentes grupos donde son bastante anchas las curvas de distribución normal debido a que hay una gran variabilidad o hay una gran dispersión en los datos que se obtienen. Y en el caso de la curva B, pues de la curva B, de la figura B, pues podemos ver curvas en las cuales los datos están más condensados, las curvas son más estrechas. Entonces, la variabilidad, que se le va a llamar así, la variabilidad dentro de cada grupo, pues es más pequeña comparada con la variabilidad dentro del grupo de la figura A. Igual, también está la variabilidad entre grupos, la cual la vamos a distinguir como esa distancia que hay entre medias en cada grupo. ¿Ok? Entonces, el ANOVA precisamente es lo que va a tratar de distinguir qué situación está ocurriendo, la A o la B. Para ello, imaginemos que yo tengo un valor de 5 en alguna variable respuesta y entonces podría yo preguntarme ese valor de 5, si estoy en la situación ¿a qué curva pertenece? ¿A la curva azul o a la curva verde o a la curva rosa? Y como puedo ver, pues puedo asumir que ese valor de 5 pertenece a las tres curvas. Es decir, de forma general, puedo asumir que la media de las tres poblaciones es la misma dentro de un, ¿cómo se llama? Intervalo de confianza. El estadístico que vamos a ocupar para el caso de la ANOVA, pues va a ser el estadístico F, que de forma general lo que va a estar haciendo va a ser una relación entre la varianza entre grupo y la varianza dentro del grupo. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación A? La varianza entre grupos es más pequeña que la varianza dentro del grupo. La varianza entre grupos, recuerden que es esta distancia entre medias, y la varianza dentro del grupo es toda esta distancia que estoy señalando, o sea, toda la campana. Si yo hago este cociente, lo que voy a obtener va a ser una F pequeña, ¿ok? Y pudiera ocurrir el caso B. En el caso B, la varianza dentro del grupo va a ser menor que la varianza entre los grupos. Y debido a ello, pues entonces ahora voy a obtener una F que es grande. Y si esa F es grande, más grande que un valor crítico, entonces vamos a decir que F es estadísticamente significativa, lo cual me va a decir entonces que, o lo voy a interpretar como que la media de estos grupos o estas poblaciones pues no son iguales. Y de aquí entonces nosotros podremos tratar de discernir cuándo se va a aceptar una hipótesis nula y cuándo no. Pero eso ahorita lo vamos a aclarar. ¿En qué situaciones puedo emplear este ANOVA? Ahorita nosotros solamente vamos a analizar experimentos con un factor y varios niveles, y casos específicos o algunos ejemplos pudiera ser que ustedes están al frente de una granja y lo que intentan es que una granja de conejos, supondremos, y lo que intentan
es que sus conejos aumenten de peso, estén más gorditos. Y van a proponer diferentes dietas y quieren ver si esas dietas tienen algún efecto precisamente en el peso. Entonces, la variable respuesta va a ser el peso promedio. Tratamos de analizar si los pesos promedios debido a las diferentes dietas son todos iguales o hay diferencias, es decir, si hay un efecto de los tratamientos que se están realizando. Otro ejemplo que aquí se propone es que en las materias de matemáticas a veces los alumnos siempre tienen muchos problemas, pero pudiera ser un profesor que dice en específico, yo creo que en mi carrera o en la carrera que yo estoy enseñando es donde los estudiantes tienen mayor problema que los demás, ¿no? Entonces, va a ser un análisis precisamente para ver si es verdad que es el problema específico de su carrera que los estudiantes tengan ese promedio bajo o es un problema general. Entonces, lo que se va a hacer es comparar calificaciones de una materia en diferentes carreras. La variable respuesta es la calificación promedio. O un último ejemplo que aquí se coloca. Ahora nosotros tenemos acceso a diferentes marcas de combustible y nos podemos preguntar si alguna de esas marcas tiene mayor eficiencia que las otras. Y entonces la variable respuesta que estamos interesados en estudiar son los kilómetros por litro promedio. Es decir, si la media de todas las marcas es igual o hay diferencia entre ellas. Algo que también debemos de tomar en cuenta cuando se realice el ANOVA es que se debe de realizar sobre diseños hechos completamente al azar. ¿Por qué? Es muy importante que sea en diseños completamente al azar, ya que en este tipo de experimentos solamente hay dos fuentes de variabilidad. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Los tratamientos y el error experimental, ya que si hay N pruebas, estas se deben de correr al azar precisamente para que se distribuyan de forma equitativa los posibles errores experimentales. Ya de forma más formal, entonces en este ANOVA de un solo factor, lo que estamos tratando de distinguir o de comprobar es a través de una prueba de hipótesis decir que la media de todas las poblaciones o el efecto de todos los tratamientos es nulo, y eso va a ser a través de una hipótesis nula que nos va a decir que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2 y así sucesivamente, y van a ser igual a una media global o media general. Y la hipótesis alternativa pues nos dice que al menos una media de alguna población es diferente a otra, ¿no? Entonces existirá alguna diferencia en alguna población y eso nos va a indicar que hay un efecto en algún tratamiento. Es decir, decidiremos si las medias de los tratamientos son iguales o no, de forma simple. En el caso de un diseño completamente aleatorio, y si es un diseño balanceado, recuerden que nosotros decimos que el diseño es balanceado cuando el número de repeticiones en cada tratamiento es el mismo, pues podemos agrupar los datos de la siguiente forma. Para el caso específico de esta sección, nosotros consideraremos que voy a tener T1, que será el tratamiento 1, tratamiento 2, y así sucesivamente hasta tener K tratamientos. Entonces la letra K me está diciendo el número de tratamientos que yo tengo. Igual en cada tratamiento puedo tener un diferente número de repeticiones y ese número de repeticiones lo voy a seleccionar o a mostrar con la letra J y entonces tendré mis valores IJ y los puedo arreglar de esta forma los datos que yo obtenga de un diseño completamente al azar. También cuando esté tratando de utilizar el ANOVA para hacer mis análisis, pues debo de considerar también que las poblaciones, los tratamientos son independientes, no conozco sus medias ni sus varianzas, pero lo que sí voy a suponer es que sus varianzas de todos ellos, de todos estos tratamientos,
son iguales. Si un tratamiento tiene algún efecto, pues puedo aplicar el modelo estadístico lineal. ¿Okay? Voy a llevar todas esas ideas al modelo estadístico lineal, donde el modelo estadístico lineal sigue esta ecuación. Como podemos ver, entonces, Y y J va a ser una observación de un tratamiento y una repetición cualquiera, y esa observación pues va a depender tanto de la media global más el efecto del tratamiento más el error. Es decir, solamente habrá dos fuentes de variabilidad que va a ser el efecto del tratamiento y el error. Aquí podemos ver qué significa cada uno de los términos en esta ecuación y entonces Y y J es la observación J del tratamiento I, mu es la media global, tau I es el efecto del tratamiento I y epsilon IJ es el error debido a la medición IJ. ¿Okay? Y este modelo se aplica precisamente a poblaciones pequeñas, es decir, tenemos que hacer la medición sobre todas las poblaciones y cuando eso ocurre, pues al modelo se le llama específicamente modelo de efectos fijos. ¿Cómo debo de entender el efecto del tratamiento? Yo tengo aquí una media global que está determinada por esta línea horizontal. Y entonces, cada tratamiento que yo haga, si tiene un efecto, pues entonces va a hacer que la media de ese tratamiento se empiece a desviar de la media general o la media global. Si la desviación llega a ser lo suficientemente grande para salir del intervalo de confianza de la media global, pues entonces es cuando consideraremos precisamente que ese tratamiento tiene un efecto. ¿Ok? Va a ser precisamente esa zona alfa que habíamos visto en otras sesiones. De forma resumida, pues entonces podemos ver que la variabilidad que nosotros estamos analizando, pues va a ser una competencia entre la variabilidad debida al tratamiento y debida al error. Y eso nos va a venir a dar lo siguiente, es una competencia entre la variabilidad entre tratamientos y la variabilidad dentro de los grupos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una variabilidad total y esa variabilidad total va a estar compuesta por la variabilidad de los tratamientos y del error, y si la variabilidad de los tratamientos es similar a la variabilidad del error, pues entonces voy a considerar que no hay efecto de los tratamientos. Caso contrario, si tengo una variabilidad debida a los tratamientos que es mayor a la variabilidad debida al error, pues entonces consideraré que sí hay efecto hay un efecto debido a los tratamientos. Vamos a empezar a mostrar esto de forma formal. Entonces, para ello, pues hay que introducir una notación para que quede claro. Es conveniente saber de dónde vienen las fórmulas que posteriormente, pues ya nada más de forma práctica, ustedes utilizarán solamente en una computadora y le pedirán ya sea Excel o Minitab que les dé los valores. Para ello, entonces, vamos a declarar las siguientes variables. Tengo a y punto. Y punto va a ser la suma de las observaciones del tratamiento I. Y punto barra va a ser la media de las observaciones del iésimo tratamiento. Y punto punto es la suma total de las n mediciones, observaciones, y Y punto punto barra es la media global o promedio de todas las observaciones. ¿Cómo calculo estos valores? Una vez que ya sé qué significa cada uno de esos valores. Pues y punto va a ser precisamente la sumatoria de todas las repeticiones de un tratamiento. Yo divido este valor
que acabo de calcular entre el número de repeticiones en el tratamiento, pues entonces voy a obtener precisamente la media de el tratamiento y, o como decía anteriormente, del 10º tratamiento. ¿Cómo voy a encontrar y punto punto? Pues y punto punto lo voy a encontrar a través de sumar todas las observaciones dentro del análisis de varianza que yo esté realizando, o sea, de todas las observaciones de todas las repeticiones de todos los tratamientos. Es decir, voy a sumar todos los datos que tenga. Y si yo divido toda esa sumatoria que acabo de hacer entre el número total de observaciones, pues entonces obtendré y punto punto bar, ¿okay? La media global. Y para poder hacer el análisis de varianza, pues entonces lo importante sería encontrar precisamente la varianza. Y para ello, pues entonces vamos a construir algo que se conoce como la variabilidad total. Y para ello, pues nos vamos a ayudar de la sumatoria de cuadrados. Entonces aquí este SCT significa la sumatoria de cuadrados total, y esta sumatoria de cuadrados total pues va a ser igual precisamente a una sumatoria desde I hasta K y desde J hasta N, donde yo voy a tener que sumar precisamente la resta de todas las observaciones menos la media global y elevarlo todo al cuadrado. Esa va a ser mi variabilidad total. Esa variabilidad total la puedo descomponer. Lo que se va a hacer es que dentro de este paréntesis, pues yo le voy a sumar, en este caso, la media de cada tratamiento, bueno, del 10º tratamiento, y también le voy a restar la media del 10º tratamiento. Como sumo y resto, pues entonces no estoy afectando la ecuación. Desarrollando este cuadrado, cosa que no vamos a hacer aquí, pues entonces vamos a encontrar la siguiente expresión. Y pueden observar entonces que el primer término se conoce como la suma de cuadrados debido al tratamiento y el segundo término se conoce como la suma de cuadrados debido al error. ¿Okay? Entonces, estas son las expresiones, estas las vamos a ocupar ahorita específicamente para un ejemplo que se va a mostrar. Entonces, la variabilidad total expresada a través de esa suma de cuadrados, pues va a estar compuesta por la suma de cuadrados debido a los tratamientos más la suma de cuadrados debido a los errores. El total de observaciones, pues va a ser precisamente el número de repeticiones en cada tratamiento y se va a expresar precisamente con la letra N. Y entonces, los grados de libertad que va a tener la suma de cuadrados total, pues va a ser n-1. Y a su vez, n-1 yo lo puedo expresar como k-1 más n-k. Hicimos lo mismo, le sumamos una k y le restamos una k. ¿Eso para qué me va a servir? Porque posteriormente voy a sacar otro valor, otra variable que se llama los cuadrados medios del tratamiento y los cuadrados medios del error, donde los cuadrados medios del tratamiento va a ser precisamente la suma de cuadrados del tratamiento entre el número de grados de libertad, que en este caso va a ser K menos 1. Y recuerden que K son los tratamientos que yo tengo. Y en este caso también los cuadrados medios del error va a ser la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad, que va a ser las observaciones totales menos el número de tratamientos, o sea, n menos k. Si ustedes observan estas expresiones, pues son variables aleatorias independientes y precisamente con distribución chi cuadrada, ¿ok? Y si yo tengo estas expresiones y aparte hago este cociente, donde digo que en el numerador voy a poner
el cuadrado medio de los tratamientos y en el numerador el cuadrado medio de los tratamientos y en el denominador el cuadrado medio de los errores, pues precisamente voy a obtener el estadístico F. Esa es la definición para mi estadístico F. Y ahora sí, lo que habíamos dicho al inicio, si yo calculo ese valor F sub 0 y resulta que F sub 0 es mayor que un valor crítico, pues entonces tendré que rechazar la hipótesis nula. Es decir, aquí está mi curva para un estadístico F, tengo el valor crítico dependiendo de la estimación que ustedes elijan, pues entonces voy a decir que si F sub 0 está más allá de ese valor crítico, pues entonces los tratamientos o algún tratamiento será significativamente diferente, ¿no? Y también se rechaza cuando el valor de menos P es menor que alfa. Recuerden que alfa es el área debajo de la curva a la derecha, y si esa área o ese valor de P, que va a ser también el área a la derecha, es menor que alfa, pues entonces también rechazaremos la hipótesis nula. ¿Okay? Es decir, que esta situación me está indicando lo que habíamos visto en un inicio en el caso de la diferencia que había entre la varianza entre poblaciones y la varianza dentro de la población. Aquí estaríamos en el caso específico donde la varianza entre poblaciones es mayor a la varianza dentro de la población. Muy bien, entonces así es como nosotros calcularemos ese estadístico H. Aquí les presento una tabla de la ANOVA, es generalmente como se encuentra en los libros de texto, así es como vamos a tener el ANOVA. Como pueden ver, las fórmulas difieren un poco a las que mostré anteriormente, pero son equivalentes, no hay ninguna diferencia en los resultados que ustedes van a obtener. Entonces ya es cuestión de gustos cuál es la fórmula o las fórmulas que ustedes quieran emplear. Y entonces, como podemos ver, los tratamientos pues se van a encontrar a través de esta sumatoria que se va a hacer precisamente sobre YI y entre NI. Y igual, para el caso total, pues entonces tendré que hacer una doble sumatoria de todas las observaciones al cuadrado. Muy bien, y entonces los grados de libertad para los tratamientos van a ser K-1 para el caso del error N-K, y para la varianza total o la varianza o la suma de cuadrados total N-1. Y aquí están ya las relaciones de cómo calcular precisamente. Es un resumen nada más esta tabla. Y para lo que se acaba de decir aquí quede completamente claro, pues lo que sigue es precisamente realizar un ejemplo. Vamos a ver qué es lo que nos dice este ejemplo. Los datos adjuntos se obtuvieron con un experimento que compara el grado de manchado de telas copolimerizadas con 3 mezclas diferentes de ácido metacrílico. Entonces, si se dan cuenta, tengo mezcla 1 y sus correspondientes datos, mezcla 2, mezcla 3, donde la media de cada tratamiento es el grado de manchado promedio verdadero. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, como habíamos dicho, tengo K igual a 3 en este caso, porque son 3 tratamientos, y las J o el número de repeticiones en cada tratamiento, son 5. Si yo escojo un valor de significancia, o sea, una alfa de 0.01, pues tendría yo que empezar a realizar los cálculos de acuerdo a las fórmulas que yo tengo para obtener el valor de ese estadístico F. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, nada más que me voy a ayudar de una hoja de Excel. En esta hoja de Excel ya se han transferido los datos del ejemplo
Y como podemos ver, pues tenemos la mezcla 1, la 2 y la 3, es decir, tratamiento 1, 2 y 3, y asimismo su número de repeticiones, el número de repeticiones de cada tratamiento, que en este caso son 5. Así, igual notarán que ya la hoja de Excel tiene algunas etiquetas, algunas notas, fórmulas que van a ayudar para poder calcular la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados debido a los tratamientos y la suma de cuadrados debido al error. Dentro de los términos que necesitamos, pues aparece tanto la y punto, la y punto barra, y punto punto y punto punto barra. La y punto está definida precisamente como la sumatoria de las repeticiones del iésimo tratamiento. ¿Ok? Entonces, es decir, si yo me doy cuenta, lo que me está solicitando es que sume todas las repeticiones de una muestra. Es lo que nosotros vamos a hacer y tenemos el valor. Lo mismo se tiene que hacer para cada una de las muestras y así obtendremos el y punto. Posteriormente necesitamos el y punto barra, que aquí está representado como y asterisco promedio, y punto barra, y nos dice que esas sumatorias que obtuvimos hay que dividirlas precisamente entre el número de repeticiones y entonces va a ser precisamente el promedio de cada tratamiento. Entonces ahora tomo la sumatoria y lo divido entre 5, que es el tratamiento, y también corro de esta forma los datos. Ahora, si observamos, y punto punto es la sumatoria de todas las posibles observaciones o todas las observaciones que hayamos hecho de este análisis, y para ello, pues entonces aquí voy a declarar que y punto punto, o en mi caso y asterisco asterisco, va a ser igual a la suma de todas las observaciones. Igual, entonces y punto punto barra me dice que tome esa sumatoria que acabo de hacer y la divida entre el número total de observaciones, en este caso el número total de observaciones 15, y de esa forma entonces obtengo el promedio global o el y punto punto barra. Bien. Una vez ya con estos elementos, pues entonces podemos calcular lo que es la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total aquí está y viene indicada como la resta de la observación IJ, o sea que voy a tener que tomar todas las observaciones menos el y punto punto barra, o sea el promedio global. Tengo que hacer la resta, elevarlo al cuadrado. Esto lo voy a hacer para todas las observaciones y hacer la sumatoria. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer aquí. Voy a decir que entonces voy a tomar una observación, le voy a restar el promedio global y una vez que haga eso lo tengo que elevar al cuadrado. Y si nos damos cuenta, y barra punto punto o el promedio global es una constante, entonces aquí la voy a fijar para que no se vaya a mover. Y esto pues lo voy a correr 2, 3, 4, 5 para todos mis datos, las filas y las columnas. Si yo realizo la sumatoria de todos estos datos, pues entonces ahora sí voy a obtener precisamente la suma de cuadrados total. Y nos da un valor de 0.4309333. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados debido a los tratamientos, que es este término. Y como me dice, tengo que hacer la sumatoria desde I hasta acá, donde acá son los tratamientos, o sea que debo de tener, en este caso particular, 3 términos, ya que I va a correr desde 1 hasta 3. ¿Okay? Los iésimos tratamientos, que en este caso son 3. ¿Y qué es lo que debo de realizar? Debo de realizar la resta entre
el valor del promedio del tratamiento menos el tratamiento, menos el promedio global. ¿Okay? El promedio del tratamiento menos el promedio global. Y eso nada más me tiene que ser en 3 valores. Entonces aquí es lo que yo voy a hacer. Voy a decir, bueno, el valor del tratamiento, el promedio del tratamiento es este valor, y punto barra, menos el valor promedio total. Adicionalmente, esto también va al cuadrado y va multiplicado, si se dan cuenta, por el número de repeticiones o observaciones de esa población. Y en este caso es 5. Pues también hay que poner ahí su 5 por, no 5 por, no 5 menos. Y eso nos quedaría. Pero otra vez tengo y punto punto, y y punto punto es una constante, entonces lo voy a congelar. Y le doy Enter. Arrastro las celdas y obtengo mis valores. Y una vez que los obtengo, pues lo que tengo que realizar es su sumatoria también. Realizo la suma. Aquí la puedo hacer con autosuma de forma directa. Y entonces obtengo el valor de la suma de cuadrados debido al tratamiento, que en este caso es 0.60. ¿Okay? Y como yo tengo el tratamiento total, la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados debido a los tratamientos, pues puedo obtener por default, haciendo la resta, la suma de cuadrados debido al error. Pero vamos a calcularlo de forma directa otra vez, donde si se dan cuenta que es lo que me dice que yo tengo que realizar. Me dice igual que tome todas las observaciones y le reste el tratamiento de cada una de los promedios de cada tratamiento o población. Entonces voy a tomar, en este caso, la observación y a esa observación yo le tengo que restar precisamente, no, es aquí, aquí estoy, a la observación le tengo que restar precisamente el promedio de esa observación. En este caso, ese promedio es y punto barra. Muy bien. Y esto adicionalmente hay que elevarlo. Hay que elevarlo al cuadrado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este y punto barra va a ser constante en las verticales, pero no así cuando yo arrastre en las horizontales. Allí solamente quiero que se conserve precisamente el valor de B8 y que cuando cambie de columna se vuelva B9 o se vuelva B10. O sea que lo único que tengo que congelar en este caso es ahora a, ¿cómo se llama? A la letra. De esta forma, a la letra. B2, B8, 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 ¿sí? Acá siempre debe de aparecer B8. Y ahí ya me apareció B9, B10. Ok, entonces lo estoy haciendo mal. No hay que congelarla a la letra, sino que hay que congelar al número.
Y de esta forma, si yo arrastro, recuerden, siempre quiero que sea B8, porque siempre estoy restando al promedio de la, ¿cómo se llama? De esta población o de este tratamiento, de este iésimo tratamiento. Y aquí sí ya tengo B8. Y ahora lo único que me resta es arrastrarlo, porque lo mismo va a ocurrir para los otros casos. Aquí debo de tener D8 precisamente, porque es para la población 3, su promedio, promedio de esa población, de ese tratamiento, y se está cumpliendo entonces. Ahora, lo que voy a realizar pues también es su sumatoria. Entonces le digo que lo sume, suma de todos estos valores, y me da un valor de 0.37008. ¿Ok? De igual forma, si yo sumo estos dos valores, lo de tratamientos, suma de cuadrados de tratamientos y la suma de cuadrados del error, pues vamos a ver que sí, precisamente me está dando la suma de cuadrados total. Muy bien, y entonces ahora quiero encontrar los cuadrados medios debido a los tratamientos, los cuadrados medios debido a el error. ¿Ok? Y el cuadrado medio debido a los tratamientos se calcula precisamente como la sumatoria de los tratamientos, que es el valor que está aquí en K4, y esto lo voy a dividir entre los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? K-1, donde K son los tratamientos, que son 3 menos 1, entonces esto me da como resultado. Pero ese es el total, necesito el de los tratamientos. Ok, dice que es el de los tratamientos, que en este caso es el valor que está en K10, no en K8, y lo tengo que dividir entre los grados de libertad. Y ya habíamos dicho que los grados de libertad son K-1, donde K es el número de tratamientos, número de poblaciones, que son 3 menos 1, eso me da 2. Y ahora sí, ese es en los cuadrados medios de los tratamientos. Y los cuadrados medios del error voy a encontrar como la suma de cuadrados del error, que en este caso es este K14, dividido entre los grados de libertad. Pero los grados de libertad en este caso van a ser N menos K. En el caso de N son todas las observaciones, son 15. Le voy a restar el número de tratamientos, que son 3, y entonces tengo 12 precisamente. Muy bien, y eso me da un valor de 0.0308. Y finalmente, ya estoy en condiciones de calcular el estadístico F, donde F me dice que hay que dividir los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. Y eso me da de forma nominal, voy a hacerlo más grande para que se vea, un F sub 0 de 0.987. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos ahorita para Excel. También hay una forma ya de hacerlo automáticamente, como les había dicho. A lo mejor esto todavía es impráctico, pero es importante para que ustedes analicen qué es lo que se ha hecho, cómo es que están trabajando estas cajas negras, que a veces así las consideramos, pero así ya pueden ver cómo se están realizando estos cálculos de forma manual. Igual pudieran hacer los cálculos con las fórmulas que vienen alternas, o las podemos hacer ya de forma automática aquí en Excel. Para hacerlo aquí de forma automática en Excel, pues entonces vamos a emplear otra hoja para que empecemos desde cero. Ya estamos aquí en la otra hoja de Excel. Igual, aquí están los datos. Para darle variedad, ahora los datos están arreglados
en filas. Otra vez tenemos la mezcla 1, la mezcla 2 y la mezcla 3. Y de igual forma, aquí están todas las lecturas que se han hecho. ¿Ok? Para poder hacer esto, pues nos vamos a ir aquí a la pestaña de datos y debe de haber alguna parte donde dice análisis de datos. Pero si fuera el caso como en el mío, que no aparece esa sección, pues lo único que necesitan es ir a archivo, aquí donde dice más, donde dice precisamente opciones. Esperamos que despliegue. Ahí donde dice opciones, pues nos vamos a complementos. Y en el caso de complementos, dice complementos de Excel, le damos ir y lo que queremos son herramientas de análisis. Y entonces ahora sí le digo aceptar. En el momento que le doy de aceptar, ya vieron, ya me desplegó ahora sí las herramientas de análisis. Voy a proceder a hacer el análisis clicleando precisamente ahí donde dice análisis. Está cargando. Esperemos que no se vaya a trabar, no se trabó. ¿Y qué es lo que quiero analizar? Quiero hacer una análisis de varianza. Y recuerden que ahorita estamos haciendo análisis de varianza de un factor. Entonces, precisamente le doy aceptar. Ya llegó el naranjero, pero vamos a continuar. Y entonces me dice rango de entrada. Le voy a seleccionar los datos. Voy a seleccionar todos los datos y regreso. ¿Cómo están agrupados los datos? Como había dicho, esperemos que pase un poquito las naranjas. Ok, ¿cómo están agrupados los datos? Pues los datos están agrupados precisamente en filas, no en columnas, entonces tengo que decirle que son en filas. Y que la primera columna, pues son los rótulos de datos. Sí, aquí está la primera columna y son los rótulos de datos. Ahora, el nivel de significancia que pide el ejercicio no es de 0.05, el alfa que quiere ahora es de 0.1. ¿Ok? Donde quiero que me coloque los datos, pues también le voy a decir, quiero que me los empiece a colocar desde allí. Y una vez que he hecho todo eso, pues le digo ahora sí, aceptar. Y ya me despliega completamente el análisis, como lo está diciendo. Tengo tres tratamientos, tres poblaciones, mezcla 1, mezcla 2, mezcla 3. Cada población tiene 5 repeticiones, 5 mediciones, perdón. Ahí están sus sumas, sus promedios, las varianzas. Y lo que me importa aquí precisamente está todo el análisis, la suma de cuadrados entre grupos, dentro de los grupos, lo que nosotros le estamos llamando error, y la total. Si ustedes observan, serán los mismos valores que acabamos de obtener y nos da precisamente el valor F. ¿Okay? El valor F sub 0 de 0.986, que es precisamente igual al que teníamos en la otra hoja. Y adicionalmente la ventaja aquí en Excel es que ya nos está dando el valor crítico para F. Y el valor crítico para F es 6.92. Ahorita vamos a ver cómo es que se obtiene este valor crítico para F precisamente desde las tablas. Entonces tenemos una F calculada de forma automática con Excel de 0.986 y el calculado manualmente de 0.987 por cuestiones de redondeo. Esto es lo mismo. Muy bien, bueno, pues entonces ahora regresemos a ver cómo es que se calcula el valor F crítico, que en este caso pues ya nos está dando Excel. Regresamos a la presentación y vamos a calcular el valor crítico de F. Entonces recordamos que el número de grados de libertad en el numerador fue 2 y el número de grados de libertad en el denominador fue 12. Nos buscamos una tabla con valores críticos para distribución F y precisamente, entonces vamos a ver que
El nivel de significancia que se nos está pidiendo es de 0.1, entonces buscamos precisamente grados de libertad 2 en el numerador, que es lo que me está indicando aquí, y grados de libertad en el denominador. Y voy a buscar la combinación 2 con 12, aquí está, 2 con 12, ya lo recorté, y con un nivel de significancia de 0.1. Y eso nos da un valor crítico de 6.93. Y como habíamos visto, f sub 0 es aproximadamente 0.98, y entonces f sub 0 es menor a f crítico o f alfa. Y por lo tanto, entonces la hipótesis nula se acepta. Ya habíamos visto desde el inicio que si se rechaza la hipótesis nula, entonces el valor f sub 0 tendría que ser mayor que f crítico, o en este caso que f alfa. Pero como no ocurrió, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula. Es decir, que la media en esas mezclas es igual. Pues bien, de esta forma concluimos lo que es el análisis de varianza con un solo factor y en un diseño completamente aleatorizado. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención y esperemos que esto haya quedado completamente claro. Hasta luego.